In memoriam, post mortem. El año 2020 fue un año de gran prueba, profecía y enseñanza. Recordaremos todo el tiempo que nos quede de vida a nuestros hermanos en la fe, familiares y amigos que se fueron a reunir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a las mansiones celestiales que Él ha preparado, siendo una realidad que debemos cuidarnos de lo que no vemos. El mundo bacteriológico y la lucha con los espíritus de maldad siempre han existido y existirán, pero no los vemos. Los designios de nuestro Dios cumpliéndose están. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 8:8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Eclesiastés 7:1, la palabra de Dios nos dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento,
mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En el Salmo 116, versículo 15, nos dice la palabra de Dios: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Que el Señor les bendiga, hermanos. 1, 2, 3. Sobre el campo un año más, mojó el rocío nuestras manos un año más. El viento sur llegó hasta el norte un año más. El sol brilló en el horizonte un año más. Vimos la luna y las estrellas un año más. Siguió la danza de planetas un año más. De ver el pan en nuestra mesa un año más. Que nos sostiene tu presencia. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar. Un año más. Un año más, el agua convertida en vino. Un año más, no faltó sombra en el camino. Un año más, se sobrepuso la alegría. Un año más, de verte obrando cada día. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar tu oído
año más de sostener la creación con tu poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar, un año más. En vino, un año más. No faltó sombra en el camino, un año más. Se sobrepuso la alegría, un año más. De verte obrando cada día. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad, un año más de sostener la creación con tu poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar, un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad, un año más de sostener la creación con tu poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar, un año más de tu amor. Un año más de tu amor. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia.
Buenas tardes, queridos hermanos, familiares y amigos. La primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal, en Mina y Héroes, les da la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestro primer culto de adoración a nuestro Padre en este año nuevo 2021, el cual estará a cargo del Ministerio Diaconal. Queridos hermanos, el año que terminó 2020, además de dolor y tribulación, nos dejó seguramente también experiencia. Eso dejémoslo atrás, rogando al Señor que esas experiencias, con la fortaleza y sabiduría necesaria que Él nos brinde, la apliquemos de la mejor manera para que este año sea de bendición para todos ustedes a donde quiera que se encuentren. Nos estamos valiendo de los medios actuales de comunicación, como son las redes sociales, para llegar hasta allá donde ustedes se encuentran. En este momento, y para disponernos a empezar nuestro culto de adoración, les pido humilde y respetuosamente un corazón dispuesto para que la alabanza, la adoración, el mensaje, aquellas peticiones y gratitudes que ustedes tengan en su corazón lleguen de la mejor manera a nuestro Padre Celestial. Recordemos, hermanos, que en nuestro templo, en nuestra casa de oración, tenemos un grabado que todos sin lugar a duda lo recordamos. Orad sin cesar. Esto lo hemos venido realizando y lo seguiremos realizando actualmente, porque ustedes mejor que nadie saben que la oración del justo puede mucho. Ustedes son esos justos, ustedes son esos santos escogidos por Dios para que sean luz a donde hay tinieblas y sean sus palabras sazonadas con sal para todas aquellas personas que les hablen de la bendita palabra de Dios, informándoles, dándoles la gran noticia que solo nuestro Señor Jesucristo es el que los va a salvar. Entonces, con ese corazón dispuesto y de la mejor manera posible, hermanos, pido al Señor derrame bendiciones abundantes y grandes en todos y cada uno de ustedes. Hola hermanos, damos gracias a Dios por este día que nos da y también porque es un año nuevo y estamos transmitiendo la palabra de Dios. De la misma manera, hermanos, les pido que busquen en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 15 al 18. La palabra de Dios dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su santa palabra y de la misma manera que Dios nos siga bendiciendo a todos mis hermanos y a todos los que están viendo esta transmisión. Amado hermano, acompáñame por favor a buscar en su seminario el himno número 33. Loores dad a Cristo el Rey. Cantemos con gozo. Ahí en su lugar póngase de pie y entone con gozo este himno. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros hijos del gran Rey, ovejas de la grey, Loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle
de Cristo ve su majestad y proclamadle Rey. De Cristo ve su majestad y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Hola, les recordamos el versículo del mes. No temas porque yo estoy contigo. Isaías 43, 5a. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Dios, porque hoy nos permitiste reunirnos, Señor, este primer domingo de 2021. Queremos poner en tus benditas manos nuestras vidas, Dios. Queremos agradecerte, Señor, que hasta hoy tú nos has bendecido. Hemos pasado, Señor, situaciones difíciles, Dios. Hemos sufrido, pero también, Señor, en el sufrimiento tú nos has acompañado y has sido por nuestra fortaleza, Dios. Y también, Padre, nos has dado alegrías, Dios. Estamos muy agradecidos contigo por tanto amor. Te queremos pedir, Padre, que nos perdones de aquellos pecados que hemos cometido, Señor, y que podamos ser hallados limpios, no por nosotros mismos, sino por ese sacrificio, por esa obra hermosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Queremos dedicar este culto para ti, Señor. Esperamos, Padre Celestial, que te agrades de este culto, Señor. Queremos pedirte, Padre, que seas tú quien guíe en todo tiempo el mensaje del predicador, que seas tú, Señor, hablando a través de él, y que, Señor, como dice tu palabra, todo nuestro ser esté atento, Padre Celestial, al mensaje que tú quieres compartirnos, Dios, y que en nuestras vidas, Dios, podamos esforzarnos, Dios, por hacer tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor, por agradarte cada día, Señor. Te pedimos, Padre, que nos acompañes en esta tarde y te agradecemos por todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Querido hermano, querida hermana, tu servidor es Ricardo Trejo Rubio y quisiera dar testimonio del amor de Dios que ha tenido para con mi familia, con mi hermana. Mi hermana tuvo problemas de su vesícula a inicios de este año. Se le había programado que para el mes de mayo se iba a operar, pero por la pandemia y todos los servicios médicos quedaron congelados. Tuvimos que llevarla a un hospital particular, donde la operaron, y pues resultó que tenía cáncer de vesícula. Nos dijeron que no iba a vivir, que no iba a pasar de esa noche, y también que si a lo más iba a vivir un mes nada más. Con todo y todo, amados hermanos, pues Dios fue misericordia y le permitió vivir 4 meses más de vida. Durante ese tiempo Dios nos ayudó, como no tienen idea, primero para pagar el hospital, porque yo, aunque tenía ciertos recursos, no alcanzaba. Y en una de esas ocasiones que me dan el recibo para pagar, pues salí yo del hospital y clamé a los cielos. Dije, Señor, tú me has hecho pobre y lo único que tengo es mi fe. Solamente tengo mi fe. Ayúdame. Y regresando a su humilde casa, pues me dediqué a la oración, y al día siguiente que me iba al hospital de mi hermana, porque la verdad no sabía cómo lo iba a hacer, ya que le iban a dar de alta. Llega una de mis tías y me dice, hijo, tú no me lo has pedido, pero yo te lo quiero dar, y me da justamente los 20,000 que me hacían falta. A Dios gracias tuve, glorifiqué a Dios y fui a pagar y a recibir a mi hermana en casa. Durante todo ese proyecto también a mi hermana se tienen que pagar medicamentos muy caros,
En una ocasión me faltaban 2,000 pesos. Igual, ya faltaba poco para la catorcena, pero no los tenía. Entonces me fui a orar al jardín. Y que Dios me escucha. En ese momento tocan a la puerta y abro y era una de mis primas. Y la recibo. Y lo que ella me ve, me dice, toma para tu hermana. En verdad agradecí a Dios. No le pedí a ninguna persona. A Él pedía primero y me ayudaba. En otra ocasión, hermanos, también me faltaba para un medicamento y pues la verdad tenía que comprar 3. De los 3 no me completaba para uno. Pero pues fui a la farmacia, dije, pues oré y dije, bueno, voy a comprar lo que hasta donde Dios me ha proveído. Él sabe la necesidad por la salud de mi hermana. Hermanos, fui a la farmacia del ahorro y un medicamento me lo dieron gratis porque era la quinta compra. Costaba 1,020 pesos. Agradecí a Dios porque ya me alcanzó para comprar el otro medicamento y le agradezco. Porque aunque Dios tomó la vida de mi hermana, permitió que no sufriera. Y me proveyó, hermanos. Me proveyó porque aunque no gano una gran cantidad, Dios me fue dando conforme fui necesitando. Ni sobraba, ni me faltaba. Así hasta el día de su muerte. Pero no solamente nos provee económicamente, también espiritualmente, porque cuando mi hermana vio que su cuerpo ya no aguantaba por el mes, finales de agosto, principio de septiembre, nos reúne y reconoce que ella ya había creído, porque en los hospitales se presentaba como cristiana. Es lo que glorifico a Dios, porque le dio salvación. Cuando le preguntaban, ¿qué religión profesa? Soy cristiana, decía. Escribía cartas a Dios, es lo que yo encontré. No lo sabía hasta que ordené su cuarto. Y me doy cuenta de su amor. Lamento el resultado, le agradezco a Dios. Pero le agradezco a Dios. Aunque hay dolor, le agradezco porque la salvó. Y me acuerdo que ese día que ella sabía que el Señor iba a llamarla en su presencia, nos convoca y nos dice, yo quería tener hijos e hijas, casarme, pero Dios no quiere, su propósito es otro. Una semana más mi hermana entrega su espíritu, fallece. Hermanos, son muchas cosas las que Dios hizo por mí, por mi familia en esos tiempos, porque mi papá es hipertenso, mi mamá es diabética y tenía taquicardias. Yo esperaba que cuando Dios tomara su vida, ellos se enfermaran y no. También creí que ellos iban a dejar de orar, que se iban a desilusionar y no fue así. Cierto que les falta crecer en la fe porque lo oramos a las 8 y leemos la Biblia un capítulo por día y nos falta, pero es mejor que como estábamos antes. Veo que Dios está orando y que tenía un propósito con mi hermana y toda esta situación que estamos viviendo tiene un propósito. No pierdas la esperanza, no te dejes llevar por lo que veas, porque Dios obra de manera magistral y actúa según su voluntad y es lo que tenemos que aceptar. Y no desesperarnos, hermano. No te lo digo porque te entristezcas, sino que veas que Dios tiene propósitos. Aún en esta pandemia y por muy triste que sea el escenario, Él va a cumplir su propósito en ti. Lo va a hacer, porque es Señor de todo. No desesperes, que la tribulación no te haga presa, mas reconoce que Dios es nuestro proveedor y sanador. Y oro junto con mi familia por todo su pueblo, en todo el globo terráqueo, para que esté en paz. Y ora tú también, hermano, y no te desesperes. Ve la misericordia de Dios en tu tribulación. Dios sea contigo, amado hermano. Dios te bendiga. Amén. Amado hermano, ponte de pie y entona conmigo este himno 409. Oh, qué amigo nos es Cristo.
prueba nos mostró, pues sufrió en el castigo, el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Hermanos, hermanas, los invito a que hagamos oración, escudriñando la palabra de nuestro Dios y Señor, preparando nuestro corazón para ofrendar. Leamos 2 de Corintios capítulo 9 del versículo 6 al 7. La palabra de Dios dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, hermanos. Que tengan ustedes, hermanos, un feliz fin de año gozoso siempre en la palabra de nuestro Dios y Señor, y que de la misma manera nuestro corazón se llene de gozo al recibir este nuevo año que empieza. Recordemos que nuestro Padre es todopoderoso y Él tiene todo bajo control. Gracias, Señor, por poner en nuestros corazones el ofrendar para las necesidades de tu iglesia, Señor. Sé tú, Padre, para que seas un excelente administrador y se distribuyan conforme a tu santa voluntad, Señor. Bendice a tu amada iglesia. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Le doy las gracias a Dios porque estamos reunidos desde lejos, pero desde nuestras casas, en este momento, en torno a un propósito que es alabar y adorar a nuestro Dios. Y antes de comenzar en el estudio, en la profundización de la palabra del Señor, te voy a pedir que oremos y que dejemos nuestros ojos, nuestros oídos en manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú dispones los medios por los cuales podemos seguir reuniéndonos, Señor, a profundizar en el estudio de tu palabra, Señor mío. Te doy las gracias por todos los hermanos que están conectados, porque tú dispusiste, Señor, que ellos pudieran acceder a estos medios, Señor, al estudio de tu palabra, Señor mío. Muchas personas en domingo hacen muchas otras cosas, Padre, pero tú has depositado en nuestro corazón el deseo de atenderte a ti, Señor. De así como en aquellos tiempos en los que estuviste en la tierra, que te busquemos a ti, Señor. Cuando tú decías, el que tenga oídos para oír, oiga. Danos hoy oídos para oír, Señor. Danos ojos para oír, por favor. Concédenos el privilegio de entender tu mensaje, que no hable palabra de hombre, ni palabra vana, Señor, sino tu palabra, Señor, tu mensaje. Limpia nuestros corazones y haz corazones suaves en nosotros, Señor. No corazones duros, corazones entendidos, Señor, que se rindan ante ti. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos este hermoso privilegio de ahondar, Señor, de escudriñar en tu Biblia, Señor, en tu sabiduría. Perdona nuestras faltas, pues somos indignos, Señor. Dice tu palabra que el hombre bebe la iniquidad como bebe el agua, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por esta imperfección que ya no queremos tener, Padre. Te damos las gracias por este momento, aunque sea poco, Señor, y aunque sea a la distancia, pero valioso más que nada, Señor mío. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro hermoso Salvador. Amén. Pues hemos terminado el año 2020, hermanos, de una manera difícil, de una manera pues caótica, si se pudiera decir, porque tuvimos pérdidas familiares, pérdidas de seres queridos, pérdidas quizás económicas, y también sufrimos pues en nuestro trabajo o con nuestras familias pues distintas calamidades en menor o mayor medida. Pero pese a ello estamos aquí. El Señor nos ha concedido que estemos aquí iniciando otro año nuevo. Y eso ha sido solamente por su voluntad. Este año 2021
comenzará, o ya comenzó más bien, de una manera pues bendecida, no por nuestras circunstancias, sino porque Dios lo ha establecido así. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos respirando. Podemos ver, podemos escuchar. Y eso es una bendición. Ahora bien, si nosotros vamos al segundo libro de Samuel, capítulo número 7, vamos a profundizar un poco más en esta situación, en este asunto. ¿Por qué? Porque vemos una historia importante, una historia clave en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. Y no por nada, algunos teólogos la han nombrado como la historia que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo número 7 del segundo libro de Samuel. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, así que te pido que me sigas en la narrativa, aunque pues cambie un poquito. Dice la palabra de Dios: sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán el profeta le dijo al rey David: vaya y haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Hasta esta parte de esta historia entendemos que David tenía buenas intenciones. David tenía intenciones maravillosas. Él sabía que él moraba en una casa hermosa de cedro, pero el Señor estaba todavía en el tabernáculo. Él había dispuesto a hacer esta tienda, este tabernáculo hecho a base de cortinas. Pero David tiene intenciones hermosas, intenciones sinceras, que él quería construir una casa para Dios. Continuando con la historia, nos dice ahí el versículo número 4: y esa misma noche la palabra del Señor vino al profeta Natán. Cuando va el profeta Natán, le dice así el Señor: ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. La palabra que da Dios después de estas intenciones sinceras de David es una palabra también de exhortación en primer término. ¿Por qué exhortación? Porque Dios está estableciendo que David tiene intenciones equivocadas. David está expresando lo que conocemos coloquialmente como religión. ¿Qué es la religión? Hacer cosas buenas en nuestra opinión para Dios, pero que en el fondo están equivocadas. Y Dios se lo hace saber a David a través del profeta Natán. ¿Quién fue el primero que hizo una religión? Caín. Vemos en el Génesis que Caín trae lo mejor de sus vegetales, lo mejor de una ofrenda de sus legumbres, de sus vegetales, y la trae a Dios, lo mejor de la tierra, a diferencia de Abel, que trae corderos, que trae un sacrificio de ofrenda. Caín estaba trayendo una ofrenda sincera, pero una ofrenda equivocada. Era una ofrenda que no iba de acuerdo a los mandamientos de Dios. Recordemos que toda ofrenda tenía que ser de cordero, porque esa sangre iba a cubrir el pecado, o cubre el pecado de las personas. Pero Caín estaba haciéndolo a su manera, lo que a él le parecía. Cuando él se da cuenta que esta ofrenda es rechazada por Dios, Caín se molesta en sobremanera. Conocemos la historia: él asesina a su hermano, pero entendemos que la religión, que muchas de las veces la religión y nosotros podemos tener intenciones sinceras, pero en el fondo son intenciones equivocadas, como es lo que estaba haciendo David en esta primera parte de la historia. Dios, yo quiero construirte una casa, porque yo vivo en casa de cedro y tú vives en tiendas, y quiero construirte una casa. Era una intención sincera, pero Dios le dice: sabes, David, siervo David, yo no he habitado en casa de hombres. Versículo número 6. Dice: pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro?
Fíjate cómo Dios está exhortando de manera lógica a David. Versículo número 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado, ni los malvados los aflijan más como antes. A pesar de la equivocación de David, a pesar de la exhortación de Dios, Dios mismo le hace una promesa a David. ¿Sabes, David? Estás equivocado. Yo no habito en casa de hombres. Nunca he habitado en casa de hombres, pero te voy a hacer una promesa. Voy a establecer tu nombre, voy a establecer a Israel. Dice, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Tú no me vas a edificar a mí una casa, David. Yo te voy a edificar a ti una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, además levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es decir, no solamente la bendición iba a quedar depositada en David, sino también en su descendencia. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en esta declaración, hermano? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a David? Dios está dejando en claro que David no va a hacer las cosas para Dios. Dios va a hacer las cosas para David. Fíjate cómo deja muy claro el Señor que Él es el que tiene toda la gloria. Porque dice, yo te tomé del pastizal. David, tú eres quien eres ahorita. Tú eres rey ahorita porque yo te tomé del pastizal. No eras nadie, eras un pastorcito. David, yo tengo la gloria. Con esta declaración, Dios abre los ojos y el entendimiento de David. Porque muchas de las veces, si no es que siempre, la religión trata de hacer cosas para Dios. Vivimos afanados haciendo cosas para Dios, tratando de agradar a Dios. Pero no entendemos que la salvación y que el favor de Dios no se da a través de eso. Más bien el cristianismo como tal es Dios haciendo cosas por el hombre. No es el hombre haciendo cosas por Dios. Es Dios haciendo cosas por nosotros. La promesa de Dios a David es algo inimaginable, es algo muy grande. Es una promesa que David incluso no merecía. Tú sabes la historia de David. Tú sabes que este muchacho era un pastorcito, derrotó a Goliat con la ayuda de Dios, pero posteriormente, cuando él se hace rey, él comete pecados que incluso tú y yo podríamos decir que son innombrables. Pecados que son a los ojos de nosotros, a nuestros ojos terrenales, imperdonables. Pese a ello, Dios le hace una promesa. ¿Sabe usted, hermano, hermana, qué significa esta promesa? ¿Había escuchado usted antes de esta promesa? Con esta promesa, Dios está estableciendo el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo el Mesías. Con esta promesa, Dios está estableciendo y materializando lo que será el reinado del Mesías. Por eso dice ahí en la palabra de Dios, en el versículo número 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Su trono será establecido para siempre.
¿Qué trono es ese? El del Mesías. Fíjate lo que dice John MacArthur al respecto de esta promesa. Esta promesa es la cumbre del Antiguo Testamento, porque esta promesa es el pacto davídico en el que se unen las bendiciones tanto pasadas como las futuras hasta la culminación del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vemos a lo largo de la Biblia que el primer pacto fue con Noé en Génesis 9, el segundo pacto fue con Abraham en Génesis 15, el tercer pacto fue el pacto sacerdotal, el Números 15, pero aquí vemos en 2 de Samuel 7 el pacto davídico. Esta promesa que Dios hace es muy importante porque Dios responde a unas intenciones equivocadas de su siervo David y responde de una manera increíble. Quizás nosotros podamos pensar que tenía que responder de modo iracundo, pero no lo es así. Dios dice, tú no me harás casa a mí, David, yo haré casa a ti. Yo te haré una casa a ti. Te bendeciré y bendeciré a tu descendencia. Pero ¿cuál es la reacción de David? ¿Cuál es la reacción de este siervo David que salió de pastorcito? Si Caín llevó esta ofrenda equivocada y Dios la rechazó, Caín se molestó y asesinó a su hermano. Y está sucediendo aquí lo mismo con David porque él tiene intenciones sinceras y quiere hacer esta obra buena para Dios, pero Dios la rechaza. ¿Cuál será la reacción de David? ¿Será la misma que Caín? Leamos, dice el versículo número 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. Fíjate muy bien, David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor? ¿Y quién es mi casa? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues tú también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti, de Egipto, de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de tu casa, y haz según has hablado. Y se ha engrandecido tu nombre para siempre al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Dios, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. La reacción de David no es para nada la reacción de Caín. No es para nada de eso, está totalmente alejado. David va y busca la presencia de Dios para adorarle a través de una oración de acción de gracias. En aquel tiempo, hermano, no era muy común que la gente se sentara para orar. Generalmente, como se tenía la concepción de la reverencia, se oraba de pie, pero dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. La Escritura nos está dando indicios de que hay un sentido de intimidad de David con Dios. David busca a Dios en una profunda intimidad porque David es movido a buscar a Dios.
después de escuchar esta promesa, a sus oídos, él es hallado a tener ánimo para hacer esta oración a Dios, a relacionarse de forma personal, directa, íntima y hermosa con Dios. Él entra a la presencia de Dios y lo primero que él hace, hermano, lo primero que David hace no es una oración ansiosa, una oración llena de peticiones como luego solemos ser nosotros. No es una oración afanosa, es una oración en la que él reconoce primeramente su posición ante Dios. ¿Y cuál es la posición de nosotros ante Dios, hermanos? ¿Cuál es nuestra posición ante Dios? Bueno, David se reconoce como un pecador, como una criatura rebelde, como simple polvo. Recordarás que en el Salmo 51 él se reconoce como un pecador, como un corazón sucio, como un hombre que nació en iniquidad desde el vientre de su madre. En ese sentido, David reconoce claramente que desde su posición como pecador no merecía nada. De acuerdo a Génesis, hermano, ¿qué es lo que merecíamos tú y yo de acuerdo a la creación? Dice la palabra de Dios que cuando Dios hace este pacto con Adán y Eva, dice, el día que comieras de este fruto del conocimiento y la ciencia, ese día ciertamente morirás, tánatos, ese día morirás. Pero Dios tuvo misericordia. A pesar de que el hombre y la mujer pecaron, Dios los dejó vivir, pero hubo una muerte espiritual. Dice Romanos 6:24 que la paga del pecado es la muerte. Entonces tú y yo como pecadores, porque todos somos pecadores, ¿qué es lo que merecemos como pecadores? Como estas criaturas que somos nosotros, criaturas rebeldes, que nos rebelamos contra Dios, que merecemos entonces la muerte. Porque dice Romanos 3:10 que no hay nadie bueno, que todos hemos pecado. Todos hemos pecado contra Dios, contra su justicia. ¿Qué es lo que merecemos, hermanos? Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa alma ciertamente morirá. Te hago una pregunta, ¿jamás has pecado en tu vida? ¿Jamás te has equivocado en tu vida? Si tu respuesta es confirmatoria, estás equivocado. Porque todos hemos pecado alguna vez en nuestra vida. Y David sabe que él es un pecador. David sabe que él no merece estas bendiciones, estas misericordias de Dios. ¿Por qué lo dice? Porque él dice, ¿quién soy yo, oh Dios? ¿Quién soy yo, Señor, para que me bendigas de esta manera? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me estás bendiciendo a mí? ¿Quién soy yo? Fíjate cómo lo expresa también de esta manera en el Salmos número 8, capítulo número 8, versículos 3 al 9. Fíjate cómo escribe David algo hermoso. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién soy yo, Señor Dios mío, para que me bendigas de esta manera? Fíjate la oración de David. David va con Dios y se humilla. Se identifica como pecador, como siervo de Dios. Por eso él siempre dice, tu siervo. Se aleja totalmente de esos predicadores, de esas personas que hoy en día hablan sobre la prosperidad, sobre que nosotros somos hijos de un rey, que merecemos lo mejor. David no es así. Su oración plasmada en este bello pasaje de la Biblia es totalmente contrario en ese sentido. Es un siervo que se humilla, que dice, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién es mi casa para que me bendigas así? David reconoce además que Dios sabe todo, que Dios es fiel y conoce nuestro corazón. Y cuando habla de su corazón, habla tanto de sus pecados pasados, presentes y futuros. Señor, tú lo sabes, tú lo conoces. Es como cuando
Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ahí en Juan 21:17. Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Nosotros podemos esconder nuestro pecado, hermano. Podemos esconder si somos groseros, si somos de pensamientos malos, si somos orgullosos quizá. Pero para el Señor, nuestro corazón no está oculto. Si tenemos un corazón rencoroso, el Señor lo sabe. Dios todo lo sabe. Y pese a ello, Dios hace esta promesa a David. David, que era un hombre imperfecto. Un hombre que en este momento de esta historia aún no había cometido pecados graves y pecados serios a los ojos de Dios. Pese a ello, eso no refrena la bendición de Dios. Dios, cuando dice algo, cuando promete algo, Él lo va a cumplir. Porque Dios es veraz. Y David lo está reconociendo. David dice ahí en el versículo número 21, a causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. David sabe que Dios cumplirá todo lo que Dios diga. Dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la reacción de David a esta promesa bella es una reacción de agradecimiento, es una reacción de humillación, de reconocimiento de su posición, y es también una confianza firme en las promesas de Dios. Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28 dice, ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. No es una demanda como esas personas que le exigen a Dios. No es una declaración de esas personas que dicen, yo declaro que este auto será mío. No es una oración de ese tipo. Es una oración de confianza. Señor, tú has prometido esto y yo sé que tus palabras son verdad, que tú eres Dios fiel. Antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios sea hallado veraz. Dios no es como los hombres quien miente. Ante esta promesa bella, esta promesa hermosa, esta promesa cuantiosa, inimaginable, la reacción de David es una reacción de agradecimiento ante Dios. ¿Cuál es nuestra reacción, hermano? Para nosotros quizás esta historia no sea muy cercana, pero lo que es cierto es que debería hacerlo, porque es el inicio de la promesa del nacimiento, la muerte, la resurrección y el reinado de nuestro Jesucristo. Quiero que nos pongamos hoy a pensar algo. ¿Qué es lo primero a lo que se te viene a la mente cuando te digo por qué agradecerías a Dios? ¿Por qué agradeces hoy en este domingo a Dios? Lo cierto es que una habilidad del ser humano no es el ser agradecido. Entre nuestras capacidades, ser agradecido no está. Tendemos más bien a hacer todo lo contrario. Tendemos a ser quejumbrosos, a vivir insatisfechos y a generar tristeza por esto mismo. A nunca estar conformes en la situación en la que nos encontramos. Pero lo que es realmente importante de esta historia, hermano, es la forma en la que Dios habla a David y la manera también en la que David habla con Dios. Hermano, Dios nos ha dado una bendición invaluable también, al igual que David. David, en el fondo, sabía lo que esta promesa significaba. Sabía que era invaluable también. Pero a ti y a mí, Dios también nos ha dado una promesa que no puede comprarse ni con todo el dinero del mundo, ni que aún podría intercambiarse por la mejor salud del mundo. Déjame decirte que no es una poca cosa, hermano, entender y profundizar en la salvación que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros estábamos muertos en pecado. Y yo quiero que rememores, que recuerdes un poco cómo era tu vida antes de conocer a Dios.
Y aun cuando yo no te pueda escuchar, cuando yo no pueda leer tus pensamientos, yo sí sé cómo era tu vida antes de conocer a Dios, porque la misma palabra de Dios nos lo revela. Estábamos muertos en pecado y ciegos. Éramos esclavos del pecado. Éramos criaturas rebeldes. Y por supuesto que no buscábamos a Dios. No buscábamos a Dios, pero en ese estado de muerte, en ese estado de tinieblas, de oscuridad, aun cuando tú hayas estado bien con tu familia o que hayas tenido la mejor casa o que te hayas encontrado en la mejor situación contigo mismo, estabas en tinieblas. Todos estábamos en tinieblas. Pero Dios tomó esta iniciativa para buscarnos a nosotros, porque nosotros no lo buscábamos a Él. Es notable que David queda abrumado por la promesa de Dios. ¿No deberíamos nosotros abrumarnos por la promesa que Dios nos hace a nosotros? Por esta promesa de salvación que hoy nos hace a nosotros. Recuerda que Él fue individualmente por nosotros. Por cada uno de nosotros fue a buscarnos. Por su amor también nos dio la fe para creer, porque dice la palabra de Dios que aún la fe es un don de Dios. Si fuiste de los que pensaban que tú creíste en Dios por tu propia voluntad, no. Dice la palabra en Efesios 2:5 que la fe es un don de Dios, no por nuestras propias obras, sino es un don de Dios. Dice la Escritura también en Romanos que Dios nos escogió a nosotros. Dios te escogió a ti, hermano. ¿Por qué? Por su voluntad. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dice Salmos 65:14, bienaventurado es aquel a quien tú escoges y lo acercas a ti. Qué bienaventurados somos, hermanos. Qué bienaventurados somos de que el Señor nos haya sacado de esa oscuridad, de esa muerte, y que nos haya dado vida. Qué bienaventurados somos, qué bendecidos somos al haber sido escogidos por nuestro Dios. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Por algo bueno que haya visto Dios en nosotros? De ninguna manera. Dios nos escogió por su voluntad, por su amor. Y nos llamó por nuestro nombre, porque dice Juan 10, que Él nos llama por nuestro nombre porque Él conoce a sus ovejas. Lázaro, ven fuera. Mateo, ven y sígueme. Zaqueo, baja de ese árbol que hoy debo cenar contigo. Dios nos llama por nuestro nombre y nos escoge desde la eternidad para salvarnos. Lo cierto es que pocas veces profundizamos en la salvación, en todo lo que conlleva el que el Señor nos haya escogido. Y más bien tendemos a poner nuestros ojos en las situaciones y a vivir insatisfechos y a quejarnos por todo lo que estamos viviendo. Cuando en realidad lo que David nos enseña es que debemos reconocer en primer lugar qué somos nosotros, qué es lo que merecemos. Yo te invito a que reflexiones qué es lo que merecías tú, o qué es más bien lo que mereces tú hoy, y yo qué es lo que merezco hoy. Sin duda, si vamos a la palabra de Dios, no merecemos ni vivir, hermano. El que estemos respirando es una misericordia de Dios. El que tengamos alimento es una misericordia de Dios. El que tengamos vestido, el que tengamos casa, el que tengamos esto para estar viendo esta predicación es una bendición de Dios, una misericordia de Dios. El que tengas a tu familia es una misericordia de Dios. Nuestra vida es una misericordia de Dios. ¿Quién soy yo, oh Dios? ¿Y quién es mi casa? ¿Quiénes somos, hermanos? Te invito a que reflexiones en lo que Dios nos ha dado. En primer lugar, su salvación, que no es algo poco, que no lo merecíamos y que si lo hubiéramos hecho por nuestras propias fuerzas jamás lo hubiéramos alcanzado. Te invito a que en este año 2021, en este año nuevo, dejemos a un lugar la queja, hermano, y la lamentación. Que dejemos a un lado la insatisfacción que luego hay en nuestros corazones y por ende luego la tristeza o la depresión. Te invito a que cada vez que la queja y esa insatisfacción lleguen a tu corazón, recuerdes las palabras de David. ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Y quién es mi casa? Señor, tú
estableciste que el día que una alma pecare, esa alma muriera. No merecemos nada de lo que tenemos. Y yo te invito también a que permitas que el gozo del Señor se deposite en tu corazón a través de esta oración. Fíjate cómo David dice que él escuchó la promesa de Dios y él halló ánimo para elevar esa oración a ti, al Señor. A través de la promesa de Dios, a través de lo que Dios le dijo a David y a través de lo que Dios nos dice a nosotros por medio de las predicaciones, por medio del estudio de la palabra de Dios, hallamos el ánimo para reconocer nuestra posición y para agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Agradezcamos al Señor por lo que Él nos da, por lo que Él nos dio y por lo que nos está dando y por lo que nos dará. Porque Dios es misericordioso y Él es fiel. Y a pesar de que seamos personas que nos equivoquemos, porque somos pecadores y no somos perfectos, Dios es perfecto y es misericordioso y es un Dios fiel que nos bendecirá a pesar de eso. Te invito que ahí desde donde estás oremos y agradezcamos al Señor. Piensa hoy en qué quieres agradecerle a Dios. ¿Qué es lo que reconoces tú que no mereces tener, pero que le das gracias al Señor por tenerlo? Oremos. Hermoso Dios, gracias por movernos a hablar contigo, a orar contigo. Gracias porque podemos acercarnos a ti y reconocer, Señor, que somos polvo, que somos criaturas rebeldes, criaturas desobedientes, Señor, que no merecemos nada, Padre. Reconocemos que somos pecadores porque hemos nacido en iniquidad, Señor. Perdónanos, Padre, porque te hemos desobedecido y merecemos la muerte, Señor, como dice tu palabra. No merecemos la bendición, merecemos la muerte, Señor. Pero pese a ello, tú nos has bendecido y tú nos has dado más de lo que merecemos, Señor mío. Gracias por todo lo que tenemos, por respirar, Señor, por poder comer, por ver, por estar vivos, Señor mío. Gracias por nuestras familias, Padre. Gracias por los que se fueron. Gracias por los que están ahora aquí, Señor mío. Gracias por las cosas que tenemos, Señor, porque todas han sido dadas por ti. Sobre todo, Padre Celestial, sobre todas las cosas, gracias por la salvación que tú nos has dado. Porque hoy sabemos que tenemos vida eterna, Señor, y eso nadie nos los puede quitar, Padre Celestial. Deseamos eso más que todas las riquezas de este mundo, más que la comodidad de todo el mundo, Señor. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado. Gracias por la salvación, porque si hoy morimos, Señor, hoy confiamos en que iremos al cielo contigo en tu presencia, Padre. Y descansamos en esto, que nadie nos podrá separar de ti, Señor. Nada ni nadie. Gracias porque no la merecíamos. Gracias porque estábamos en la oscuridad, en las tinieblas, muertos en pecados, ciegos, torpes, Señor. Y tú nos hiciste ver, tú nos diste vida y tú nos escogiste, Señor. Bienaventurado aquel a quien tú escoges y lo acercas a ti, Señor. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, Señor mío. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no nos hubieras llamado, Señor? Porque nosotros no te buscamos a ti, tú nos buscaste a nosotros, Señor. Y tocaste a nuestro corazón, Señor. Tú doblaste nuestras rodillas. Tú nos diste la fe para creer, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te rogamos que en este mes, en este año que comienza, Señor, este año nuevo, nuestros corazones no sean quejumbrosos, Señor, ni insatisfechos, sino que sean corazones agradecidos, corazones humillados, Padre, como David. Ayúdanos a adoptar esta actitud, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.
damos gracias a Dios por este primer culto del año 2021. Sabemos que Dios todo lo tiene en sus manos y que Dios va a tener bendiciones en abundancia para cada uno de nosotros. Mientras tanto, mis hermanos, les invito a que inclinen su rostro, oremos y demos gracias. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, amoroso Padre, que todo lo tienes bajo tu control y en tus manos, te damos gracias por este momento hermoso en que hemos participado en la alabanza a tu nombre. Hemos sido bendecidos con tu palabra expuesta por el predicador. Oramos para que tú le sigas bendiciendo y le sigas tomando en tus manos. Señor, ha pasado un año muy difícil, Padre. Pero sabemos que este año que estamos empezando, que estamos comenzando, Señor, todo está en tus manos. Sabemos que tú tienes el control de ello y solamente queremos pedirte que nos fortalezcas, que nuestra fe sea abundante y sea fortalecida cada día. Y que al término de esta situación que estamos viviendo, solamente podamos decirte gracias. Oro, Señor, para que des consuelo a aquel que tiene necesidades. Oramos, Señor, por el enfermo, por el necesitado. Oramos por el que no tiene un trabajo y este año lo estarán buscando. Oramos para cada miembro de la Primera Iglesia Bautista de México Distrito Federal. Oramos, Señor, para que tú nos tomes en tus manos cada día y ahí estemos seguros. Solamente, Dios, queremos decirte gracias. Gracias porque eres un Dios poderoso y bueno y que nos sostienes en tus manos todos los días. Solamente queremos decirte que este año, Señor, sea dedicado solamente a honrar y glorificar tu nombre en todas las circunstancias. Señor, queda pues con nosotros y bendícenos y guárdanos siempre en el hueco de tus manos, porque ahí estamos seguros. Te alabamos, te bendecimos y solamente te damos a ti la honra y la gloria en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. En ese nombre te alabamos y te damos gracias. Amén y amén.